Ya, como se fijan, es un trabajo referido al capítulo de elasticidad. El tema es flexión. Dentro de la elasticidad hay varios temas jóvenes. Uno es la flexión, otro la torsión, otro la compresión. Esos son los principales, ¿no? Se habla de una viga, la viga es de aluminio y está deformada por flexión. Se está preguntando y se está dando la teoría con qué se tiene que resolver. ¿Ya? Entonces es fundamental en el punto 2, bueno, antes en el punto 1, que esté bien claro el objetivo. ¿Ya? Punto 2, la teoría. Bueno, ¿por qué se deforma un cuerpo? Normalmente porque es sometido a esfuerzo. ¿Qué genera ese esfuerzo? Genera deformaciones. ¿Ya? Es lo fundamental. Ahora, dentro de esta parte donde estoy demarcando esfuerzo, deformación, todo esto, hay muchas cosas más que se puede adornar en un trabajo, ¿no? O sea, pero con propiedad, ¿no? No cualquier cosa. ¿Listo? Con propiedad. Pueden hablar ustedes ahí de tracción, torsión, corte, ¿no? Esfuerzos normales, tangenciales, qué tipo de módulos existen, de elasticidad, ¿no? ¿Listo? Eso ya depende de su trabajo, cómo quieren hacer. No se trata de un trabajo en cantidad, por si acaso, sino siempre se va a calificar la calidad del trabajo, no la cantidad. Entonces yo me voy a la parte fundamental. Estamos en temas referidos a la flexión. La flexión normalmente sufren las vigas jóvenes. Cuando un sólido rígido es una viga, cuando es sometida a fuerzas o pares de fuerza o a distintas cargas, ¿ya? Lo que genera una deformación. Y esa deformación dentro de una viga se conoce como desviación de su eje neutro o fibra neutra, que normalmente se conoce con el nombre de flecha. Por ejemplo, en la práctica, ya en la actividad profesional, cuando se trabaja con vigas en alguna actividad, entonces siempre hay que buscar que la flecha sea cero. Mientras que aquí no vas a ver cómo se genera la flecha debido a los esfuerzos o cargas que es sometido a un sólido rígido. Porque estamos estudiando las deformaciones elásticas. No estamos yendo a calcular la flecha porque normalmente, como les decía, en trabajos prácticos se busca que la flecha sea igual a cero. Ustedes ven normalmente en los edificios un montón de vigas de hormigón armado. Esas vigas tienen que tener flecha cero. No esté bien calculado, por ejemplo, en cuanto a material y todo eso, entonces va a generar una flecha diferente de cero. Y eso va a originar problemas en esa actividad que están haciendo, por ejemplo. Pero eso ya es en la práctica profesional. Pero en este caso, desde Calco, estamos viendo la deformación como parte de la física, como ciencia natural, jóvenes. ¿Listo? Entonces queremos ver cómo actúa un sólido rígido cuando se deforma debido a esfuerzos normales. A fuerzas normales, perdón. Porque el esfuerzo es fuerza sobre área. Y la fuerza normal simplemente es una fuerza perpendicular a la superficie. ¿Listo? Entonces, lo que les tengo que mostrar inmediatamente es el esquema. El esquema. Este sería el esquema. Jóvenes, cuando yo les he pedido en su trabajo anterior el esquema, así tiene que ser bien detallado su esquema. Fíjense, así, jóvenes. Ubicado en un plano de referencia, obligatoriamente, no está en el aire, jóvenes. ¿Ya? Entonces tiene que ser así, jóvenes. Ahora, ¿a qué se llama viga? ¿Qué estoy diciendo? Viga se llama a todo sometido a fuerza o pares de fuerza y cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este sólido rígido que ven aquí, este sólido rígido,
Si yo retiro esta fuerza, ya no es viga, jóvenes. Ya no es viga. Creo que se entiende bien así. Si coloco esta fuerza en cualquier punto, está analizado esto en el extremo, ahí se constituye una viga, jóvenes. Entonces, fíjense, aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Ahora, esto lo que se deforma genera la elástica o curva elástica, que de acuerdo a este plano de referencia tiene una ecuación, que se halla por diferentes métodos. Hay dos métodos que se conocen muy bien en física. Se llama uno métodos de los momentos flectores, por ejemplo. Otro método de la doble integración. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta figura que ven, que se llama elástica, tiene su ecuación. Ahora, una vez que, ahora, esta fuerza P que actúa aquí, una vez que P está ahí, entonces actúan estas dos reacciones. Si yo quito la fuerza P, estas dos reacciones no existen. Esto se muestra muy bien en clases presenciales, ¿ya? Entonces, estoy yendo en busca de las variables. ¿Ya? Hemos dicho que vamos a trabajar con dos variables, independientes y dependientes. Antes quiero indicarles que la desviación del eje neutro o fibra neutra genera lo que se llama flecha. Y en este caso, en esta posición se llama la flecha máxima. Aquí se generan n flechas, jóvenes. N flechas. N flechas. N flechas, jóvenes. ¿Ya? Aquí. N flechas. Así, jóvenes. Entonces ahí se genera n flechas. ¿Listo? Entonces esta flecha que está en este extremo es la flecha máxima o la flecha más grande. ¿Ya? Ahora, esta fuerza no puede ser única, jóvenes. Yo puedo trabajar con varias fuerzas, jóvenes. Por ejemplo, puedo generar una fuercita aquí, por ejemplo, aquí, una fuerza. Puede ser otra fuerza inclinada, si queremos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya me genero dos problemas aquí. Uno, la posición de las cargas o fuerzas. Otra, esta por ejemplo, se descompone en dos fuerzas, una horizontal y una vertical para su análisis teórico. ¿Se dan cuenta? Entonces, la variable posición sería un problema. Entonces, si quito yo estas dos fuerzas, por ejemplo, igualito se va a generar la flecha con una o pares de fuerzas, con cualquier cantidad de fuerzas se va a generar una flecha, o simplemente con una fuerza. Entonces, de esa forma justifico que la variable posición de estas fuercitas, por ejemplo, no tiene significancia, porque igualito se va a generar la flecha. ¿Me entienden? Entonces, por eso las retiro nomás, porque no son variables significativas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, para evitar un problema de la posición, entonces trabajamos en el extremo. ¿De acuerdo? Ahora, otra variable podría ser, por ejemplo, la longitud, que es la pregunta. Podríamos cambiar cada vez la longitud. Pero ¿qué va a afectar eso? Igualito se va a generar siempre la flecha. Entonces también la longitud podría ser una variable, pero no significante. Entonces la eliminamos. ¿Listo?
Y así podemos ver muchas variables que no tienen significancia porque al final lo que vamos a conseguir acá es que se deforme y se genere la flecha. Y aquí hay una flecha, les dije. Y la flecha que la podemos calcular o medir es esta, nada más directa, ¿no? Listo. Ahora, esta elástica tiene su ecuación. Justamente esta ecuación se obtiene por cualquiera de los dos métodos. El método de la doble integración, por ejemplo, o el método de los momentos vectores. Ya, eso su profe de teoría seguramente que les ha enseñado muy bien. Es una viga en voladizo. ¿Por qué? Porque está volado en el extremo y empotrado en el otro extremo. Se maneja mucho este tipo de vigas en la práctica. ¿Ya? Entonces, hay vigas pues, simplemente apoyadas, hay vigas de diferentes formas, cuando se habla de simplemente apoyadas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la teoría, su profe tiene que indicar muy bien cómo se desarrolla y se obtiene esta ecuación. Entonces, en función del análisis que he hecho, puedo notar con mucha seguridad que las variables son estas. La fuerza normal en el extremo de la viga, porque por conveniencia, para evitar la variable posición. Y la otra variable sería la flecha. La flecha. Entonces, así tenían que desarrollar su trabajo, que les di, por ejemplo. Así. Su esquema bien hecho, sus variables bien identificadas y buscar la relación entre las variables. Buscar la relación. Ahora, ¿cómo se halla esta relación? Se halla con la teoría de la flexión. Aquí dice bien clarito, dice deformada por flexión. Entonces hay que usar la teoría de la flexión, jóvenes. ¿No? Entonces, para eso, y esa relación que vamos a encontrar entre estas dos variables se llama modelo matemático. Muchos han cometido el error de representar la variable dependiente en la abscisa, por ejemplo. Otros, y la variable independiente en la ordenada es incorrecto. Incorrecto. Por eso es importante el plano de referencia. Entonces, vamos en busca del modelo. Si hay preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Hay preguntas? Hasta ahí. Hasta lo que son variables. No hay que... Ya me he dado cuenta hace ya varias veces que en el segundo semestre que estamos trabajando de esta forma, mucha gente entra a la reunión y no, ni oye, ni a veces lo deja ahí conectado, a veces no hace lo que le da la gana, me parece. Entonces, por eso nosotros, buena cantidad de profesores hemos pedido que estos 12 semestres no se hagan sencillamente porque nos estamos engañando ustedes y nosotros. Por ejemplo, en este caso, tenía que ser el trabajo presencial, este trabajo. ¿Nos parece? Entonces, estamos mal, jóvenes. Estamos muy mal. Así es. ¿Listo? Entonces, seguimos. Bueno, prácticamente problema de ustedes, ¿no? Yo cumplo mi trabajo y nada más. ¿Qué puedo hacer? Pero lo que sí, yo voy a ser exigente. En la primera revisada de los trabajos he sido muy tolerante. Ahora ya no voy a ser así, porque se supone que tienen que hacer buenos trabajos. Porque fíjense esta secuencia. Esquema, variables, de una forma más clarita. Así tienen que hacer sus trabajos, jóvenes. ¿Listo? Entonces buscamos la relación entre variables. Aquí está la dependiente, la independiente. Entonces, ¿qué anoto aquí directamente? Anoto la ecuación de la elástica. Esta ecuación que ven aquí, es la ecuación de esto, de la elástica. ¿Me entienden? Es la ecuación. ¿Cómo se ha obtenido? Se ha obtenido por cualquiera de los dos métodos que hace su profesor de teoría con seguridad. Seguro que hace. Y si no hace, díganle que tienen que mostrar la deducción.
de mí yo no puedo hacer esto. En mis clases teóricas con las materias que os regento, sí hago, sí hago. En ese caso, no, pues simplemente tengo que usar lo que conoce. ¿Listo, jóvenes? Entonces, la ecuación de la elástica. Ustedes, por ejemplo, en su trabajo podrían deducir esta ecuación. Deducir esta ecuación, ¿no? ¿Qué es la ecuación de la elástica? Si nos fijamos, no es parábola. Es una figura geométrica polinómica. ¿No? Aquí está. ¿Cómo se ha generado esto? Porque hay n fuerzas, pongamos aquí, se toma una variable x, donde sea. Aquí puedo tomar, donde sea. Y en función de eso se aplica cualquiera de los dos métodos. El método de los momentos vectores o el método de la doble integración. Listo. Entonces ustedes buscan el modelo. Como mis variables son P y I sub max, entonces tengo que hacer esto. Si X es igual a L, digo, entonces aquí estoy. Esto es X. Si X es igual a L, entonces estoy aquí. Entonces digo, la flecha es la flecha máxima, esto estoy diciendo. Aquí está. Entonces, sustituyendo en esta ecuación de la elástica, tenía esta ecuación para la flecha máxima. Para la flecha máxima, jóvenes. Aquí estoy detallando qué representa cada una de las magnitudes físicas que están dentro de esta ecuación, ¿no? ¿Listo? Ahora, este momento de inercia polar que se anota aquí depende de las propiedades geométricas del sólido rígido. No depende de las propiedades físicas. Por eso se llama momento polar de inercia. ¿Ya? Entonces, depende mucho de la figura geométrica del área de la sección transversal del sólido rígido. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, por eso estoy dibujando aquí el área de la sección transversal es rectangular. Es como si la viga nos estaría mostrando así, jóvenes. Así, ya viendo esta cara. ¿Me dan cuenta? Ya. Bueno, aquí creo que se ve mejor. ¿Listo? Entonces, es la cara. ¿Ya? Y lo que está dibujado es así. Así está la viga. Es la cara que nos sirve, ¿no? Así, jóvenes. Entonces, ¿qué necesita saber? Simplemente necesita saber sus dimensiones geométricas, nada más. Entonces, acudo a tablas y encuentro que el momento de inercia para este tipo de figura es esta. Por ejemplo, este momento de inercia en el tema referido a la dinámica del sólido rígido en física 1, se hace deducciones de momentos de inercia. O sea, la parte central de ese capítulo de la dinámica del sólido rígido es momentos de inercia. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí también me estoy recurriendo a tablas, veo la figurita, es rectángulo, entonces busco y encuentro esto. ¿Sí? Entonces, como estoy en busca del modelo, ahora está ahí, voy a reemplazar aquí, ahí. Entonces, reemplazando es ahí, es el momento polar de inercia, se obtiene que este cociente es de pura constantes y le llamo K. Y por tanto digo, el modelo matemático es este. ¿Entienden? Fíjense, la I max y P son las únicas variables, lo demás constante. Entonces sería el modelo. He encontrado la relación entre la flecha máxima y la fuerza perpendicular o normal que genera esa flecha. Entonces, para culminar esta presentación, simplemente tengo que referirme a qué representa esta ecuación, que le llamamos modelo. ¿Por qué le llamamos modelo? Porque, fíjense, aquí estamos usando aluminio supuestamente. Puedo usar acero, madera, lo que quieran. Entonces voy a usar siempre esta ecuación. ¿Okay? Entonces, digo que es igual a una ecuación de la recta en el plano con pendiente K. Y además parte del origen
coordenadas. Entonces, si yo quiero responder a la pregunta, aquí está la pregunta L. Aquí está la pregunta L. Entonces, no me queda más que hallar en la recta que voy a obtener K. Teniendo K, se halla L. Y estaría respondido él la pregunta al objetivo. ¿Listo? En eso consiste el trabajo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta, ¿y cómo se lea la gráfica de el modelo matemático? Recta, recta, es recta. Con pendiente. Si este fuera menos K por P, la pendiente sería negativa. En este caso es positivo, con pendiente positiva. Recta, pues. ¿Sabes qué es una recta, no ves? Sí, sí, ¿O no? sí, sí, estoy en No mis sabes. clases, ingeniero. Así es. Bien clarito. Pues. La respuesta va a ser una recta. Y una vez que dibujen la recta, de ahí hallan K. Con ese K viene esta ecuación y hallan L, que es la respuesta al objetivo. ¿Está claro? ¿Qué más? A ver, díganme, pregunten, jóvenes. Es bueno que pregunten. Buenas, mal, pregunten igualito, vale. Entonces, fíjense, he cumplido lo que tenía que hacer. Objetivo, variables y modelo. Ahora, lo que nos tocaría es entrar a la experimentación para poder dibujar esta recta, ¿no? Y una vez dibujada la recta, se halla acá, se va esta ecuación y se obtiene L. ¿Claro o no claro, jóvenes? ¿Cómo es? Ahora, como no me preguntas, pienso está claro. Nos vamos a la parte experimental. Aquí simplemente debo explicar cómo se han obtenido estos datos. Fíjense, aquí ya estamos en cómo habríamos obtenido los datos, ¿no? Fíjense, aquí dice, la fuerza P depende de la masa. Entonces, simplemente estamos usando masas. Entonces, para 100 gramos, la flecha es 235. Entonces, cuando la masa de este cuerpo que está apoyado acá, que está generando la presión, se genera una primera flecha. Doblamos la masa, dice, se genera una segunda flecha. Triplicamos la masa, se genera la tercera flecha, dice. Así sucesivamente. De esa forma se han obtenido los datos. Y también hemos medido supuestamente A y B, ¿no? A es el espesor, B es el ancho, ¿no? Listo. Entonces no nos queda más que hacer cálculos y gráficos y sacar la respuesta a partir de la recta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tal vez es necesario hacer esto. Así va a ser la recta más o menos. Aquí tengo el eje de las fuerzas, en este caso, porque es la variable, ¿no? Y este será el eje de la flecha, ¿no? Y la recta dice, tiene una dirección K, además que parte del origen, dice. Entonces, la recta será esta. Esa será la recta. Así, ¿no es cierto? Y aquí hay que trabajar para solucionar, para responder a la pregunta. ¿Alguna pregunta? Aquí está la pendiente. Es la pendiente.
en la pendiente. No, aquí está acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todavía es parte de ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Este de acá, pero en cualquier punto tiene que ser igualito. ¿Entiende? Cualquier punto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es todo de mi parte. Ingeniero, Dime. disculpe, ¿podría volver a explicar la parte de la gráfica para colocar los Pero, datos, por favor, para tenerlo más claro? pero acá, pues, aquí dice el modelo representa, dice, una aceite. ¿O no conoces la ecuación de una aceite? Conozco, es que ¿Así es, lo veo o no? ¿O sí, no es? se ve, ingeniero. Así es. Entonces, simplemente bueno, y lo que yo estoy haciendo es a mano alzada, ¿no? Sí, sí, se entiende. Ustedes tienen que hacer usando un graficador, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué dices? Lo que está haciendo no pueden hacer, ¿no? O sea, no es, no, así no se trabaja. El eje de la variable independiente es, ¿ya? Ya, El eje de la variable dependiente es esta. ¿Listo? Así es lo que van a obtener con un graficador, ¿no? Y la recta, bueno, pues, dice parte del origen, dice, porque, ¿no? Entonces, parte del origen, dice. Entonces, así más o menos sería la recta. Lógicamente hay puntos dispersos, ¿no? Y la pendiente, ¿cuál es? Que también el graficador les va a dar. Te va a dar el graficador, la pendiente. Esta sería la pendiente. En cualquier punto cabe estar aquí, la pendiente. ¿Ya? Ese K lo tienen que obtener ustedes con graficador. Yo simplemente estoy haciendo, como dice, a mano alzada, ¿no? ¿Ya? Esto no es correcto lo que estoy haciendo. Pero de esa forma tiene que salir el gráfico. Así tiene que salir. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Está está claro? bien. ¿Alguna pregunta más? Hemos dicho que vamos a ver con 4 puntos nomás. Los 4 puntos. ¿No? Aquí ustedes tienen la libertad de hacer una teoría adecuada, ¿no? Jóvenes. Depende de ustedes. Si me presentan así, bueno, yo no me voy a calificar, pues, ¿no es cierto? Esto no es guía, nada, por si acaso. ¿Ya? Simplemente se está indicando que lo fundamental, variables y modelo, que eso me corresponde totalmente. El esquema también, fundamentalmente, ¿no? Así podrían resolver podrían hallar la ecuación de esta elástica, por ejemplo, ¿no? Ya depende, ustedes quieren tener buena calificación, pero lo que sí voy a ser más exigente esta vez.
les comunico eso. No estoy advirtiendo, les estoy comunicando. Se ha dejado pasar muchas cosas en el primer trabajo. Pero ahora ya no. Porque tienen que aprender. Además, yo tengo la ventaja que ustedes son, pues, esencia antiguos. Que fueran nuevitos todavía se les puede considerar que son muy antiguos ustedes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ah, esto podrían preguntar. ¿Por qué este plano es al revés? Podrían decir. Una buena pregunta iba a ser. ¿Saben por qué es al revés? En ningún texto van a ver así, ¿ya? Este I van a ver hacia arriba. ¿Por qué he puesto así al revés? O sea, I hacia abajo. Porque en cualquier texto van a ver esta ecuación, negativo van a ver, negativo. ¿Entienden? Entonces, al usar este plano de referencia, estoy haciendo que sea positivo. ¿Me entienden, jóvenes? Esa podría ser buena pregunta. ¿Es tan importante el plano de referencia, aunque no crean? ¿Alguna otra pregunta? No hay entonces, ¿no? Ya, ¿hay preguntas, jóvenes? Yo he culminado mi presentación. ¿Alguna pregunta? Lo que me preocupa es que son muchos. Su profe debe ser buenito, ¿no? De teoría, ¿o no? Jóvenes. Buenito. ¿Les vende libros o no les vende libros? Su texto les vende, jóvenes. Sí, nos ha dado la opción de comprar ¿Dónde compran eso? de la fotocopiadora Centenario de la ciudad universitaria. ¿Y están comprando? Seguro, ¿no? Cómprense libros universitarios, jóvenes. Aunque sean fotocopias, pero es excelente. Libros universitarios, cómprense. Ahí van a tener biencito. Libros hechos por gente casi científico, ¿no? Yo imposible puedo hacer un texto de eso porque estoy a años luz de los que hacen esos libros. Son tipos inminentes, son casi científicos ya. Los que editan libros para usar en todo el mundo, ¿no? ¿Me entienden? Yo reconozco eso. Va a haber un libro de calidad, aunque no crean. Así es. No creo que crean que yo soy comunista, no, no. Hay que ser honestos, ¿no? Reconocer. Así es. Es comprender. De esos libros así fotocopiados, igualitos va a costar. Y van de bien completito, buenas figuras, todo pues sin alterar. Porque yo estoy convencido de que
las cosas que cojo de los textos, todos son, no, nada me pertenece, ¿ya? No, pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, en el chat le están preguntando. Ah, ya no he visto. No he visto. Gracias por el dato. Buena pregunta. Ustedes saben que los feriados no hay clase, ¿no? ¿Listo? Entonces automático esto, ¿no? ¿Me entienden? Feriado debe ser el lunes, ¿no ve? No hay clases. ¿No? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Jóvenes. No, ingeniero. Ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿Los datos con los que vamos a trabajar son los que nos mostró en pantalla? Sí. Ah, bueno, está bien, Inge. Muchas gracias. Eso ya lo voy a mandar en un instante, ¿ah? O sea, Está bien, ingeniero. todo lo que les he mostrado, lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Está bien, ¿De ingeniero. acuerdo? Bueno, esto entonces no me pregunto, jóvenes. Espero que sea comprendido. Lamentablemente, es que se hace mejor en clases presenciales, ¿ya? De eso tienen que estar convencidos, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, que, de acuerdo. Bueno, eso es todo entonces. Que lo vea muy bien. Está Se bien, ingeniero. cuidan. Aquí hay un hombre araña, por ejemplo.